punto de comenzar un nuevo mes, el nuevo semestre del año. Su fidelidad ha estado allí, Señor, inquebrantable sobre nuestras vidas. Le alabamos, Señor, por ello, le agradecemos por ello. Vamos a considerar su palabra ahora, Señor. Bendíganos por medio de la exposición de su palabra. Su Santo Espíritu nos asista. Impresione usted nuestras almas y nuestros corazones con ella. Ilumine nuestro pensamiento. Que su palabra haga alguna diferencia en nosotros, en nuestro vivir, en nuestro pensar, en nuestro sentir, en nuestro conocimiento de usted, Señor, y de su obrar. Eso y más, Señor, pedimos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Algo que todo me gusta en el buen sentido. Todo cristiano puede sentirse orgulloso. Es que la Biblia es un libro que presenta todo lo que presenta de la forma más natural, más así como son las cosas, sin intentar maquillar nada, sin intentar esconder nada. Presenta a sus protagonistas tal cual como son, aunque el protagonista es Dios, pero los protagonistas humanos me refiero, presenta las situaciones tal cual, todo con esa naturalidad, con esa crudeza inclusive, ¿no? No como los libros fantasiosos de los algunos de la antigüedad, ni siquiera como las crónicas de los historiadores, que ya es conocido que todos los historiadores cuentan la historia según su conveniencia y según sus intereses, pero no, la Biblia se muestra imparcial y presenta el relato y bueno, como que decir, cada quien saque sus conclusiones, pero allí están los hechos. Hoy vamos a hablar, el título del mensaje lo he colocado, lo he titulado de acusaciones, vergüenzas y oportunidades. Por cierto, algo que tiene que ver con la vida de toda persona. En algún momento, usted y yo seguramente hemos sido acusados, en algún momento hemos pasado vergüenzas y también hemos tenido oportunidades. Eso es muy propio de la naturaleza humana, experimentar o pasar por estas cosas, acusaciones, vergüenzas y también nuevas oportunidades. Vamos a estar basados en un relato que aparece en uno de los evangelios, solo en uno de los evangelios. En este caso, el Evangelio de Juan. Usted sabe, son 4 evangelios, 3 son parecidos en su estilo, Mateo, Marcos y Lucas. De allí que se les llama, los académicos, un término, dicen, estos evangelios son los evangelios sinópticos, porque los 3 tienen como el mismo enfoque, la misma forma de presentar los hechos, pero el Evangelio de Juan no se parece a ninguno de esos 3. El Evangelio de Juan es diferente, presenta de otra forma. Entonces dice, es un evangelio como aparte. Entonces, pero, sin embargo, cuando nosotros hablamos, cuando nosotros vemos a la vida del Señor, tenemos que tomar estos 4 evangelios como un rompecabezas. Y es como un rompecabezas y tratar de encajar cada pieza para tener una visión completa, más total
de la vida, del ministerio, del Señor, de del tiempo de ministración del Señor, de su ministerio, del carácter del Señor Jesucristo. Para el tiempo en que Juan nos presenta el relato que vamos a considerar, ya los ojos de la nación estaban sobre el Señor Jesucristo. Ya el Señor Jesucristo era bastante conocido, si no conocido de todos, y los líderes de la nación, los líderes religiosos, también le tenían la mirada puesta, lo tenían en la mira, y le venían siguiendo, haciendo un seguimiento. Le venían haciendo un seguimiento desde hacía tiempo. El pueblo le seguía con una actitud, con buena actitud. La gente común, quiero decir, le seguía con buena actitud por muchas razones. Era el maestro que les enseñaba, que les hablaba de una forma distinta, que les daba comida como cuando no tenían, que sanaba a los enfermos. Era el hombre que hablaba de una forma como ningún otro hablaba. Entonces el pueblo, a donde el Señor llegaba, la gente se reunía y se corría la voz y llegaban las multitudes, unos por necesidad, otros para escucharle, otros para aprender, otros para preguntarle, para que él les respondiese las cosas que otros no les respondían. Pero los líderes religiosos le seguían, no para nada de esto, no por necesidades, no por asuntos de enfermedades, no para aprender de él, sino que le seguían por otros motivos más oscuros. Le seguían por celos, le seguían por envidia, le seguían porque le tenían, este hombre, y tenemos que ver cómo lo agarramos y cómo lo hacemos tropezar, por motivos relacionados con la oscuridad de sus almas, por el orgullo que dominaba sus corazones, en fin. Pero más o menos eso podríamos resumirlo así. Vamos a estar en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, y ese capítulo comienza con las siguientes palabras, versos 1 y 2. Dice: Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Había estado el día anterior también en las inmediaciones del templo de Jerusalén, pero dice que en la noche él se fue al monte de los olivos. Y al parecer en esa semana, mientras estuvo por allí, estaba de día en el templo, en los alrededores del templo, y enseñaba, y al atardecer o en la noche se iba hacia la zona del monte de los olivos. Pasaba la noche allá. Leímos, dice que por la mañana volvió al templo. Esa mañana es como al amanecer. La palabra allí expresada, usada allí es como al amanecer, cerca de las 6 de la mañana. Y la distancia aproximada es de un poco más de 2 kilómetros. Y el Señor no está tomando bicicletas, no lo llevan en una mula ni en un caballo, va caminando, y esa distancia la recorre tal vez en media hora, más o menos media hora caminando desde el monte de los olivos hasta el templo. Poco más, poco menos. Sale, se levanta y comienza a caminar. Y llega al templo y comienza como que improvisadamente. Llega, la gente lo ve llegar y se comienza a colocar alrededor, a reunir alrededor de él, y comienza a enseñarle. Si tuviésemos todas las enseñanzas del Señor acá, es el mismo Juan que dirá más adelante: hizo tantas otras cosas que el Señor, que si se escribieran, dice, no cupieran los libros sobre la tierra. ¿Cuántas
palabras más, cuántas enseñanzas más que no tenemos registradas en los evangelios. ¿Y qué les diría en esas mañanas, en ese tiempo? ¿De qué les estaría hablando? Y estaba en esa labor de enseñanza, tal vez en los atrios, tal vez en las afueras de allí del templo, cuando de repente, abruptamente, llega como una turba, llega tuvo que haber sido así, como que, ¿cómo diríamos? De forma llamativa, llega un grupo de gente, no sé cuántas personas, 20 personas, y con un poco de ruido, mira, abran paso y tal, y llegan arrastrando una mujer y se presentan delante del Señor. Eso es lo que leemos allí más adelante. Dice en el verso 3, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer. Los escribas y los fariseos se presentaron allí y le trajeron al Señor una mujer, poniéndola en medio. Gente está allí alrededor, ellos van, se abren paso y tal, y delante del Señor se presentan con esta mujer y la colocan allí. Ahora, yo quiero pedirle que consideremos que lo que estas poquitas palabras expresan es mucho más complicado, más complejo de lo que parece ser. Y aunque el Señor llegó y ya tenía algunos días por allí en esa zona, y también esos fariseos, esos escribas, también son de la zona, probablemente de allí, de la capital, no hay casualidad allí en ese acontecimiento. Antes de llegar a este punto de que ellos se presenten con la mujer delante del Señor, muchas aguas han corrido. Muchas aguas han corrido. Antes de llegar a este punto, ya ellos tienen desde hace tiempo, vienen siguiendo al Señor y pensando y hablando entre ellos. Y conversaciones así a escondidas, conversaciones a media voz, reuniones allí secretas. ¿Cómo vamos a hacer para agarrar a este hombre? ¿Cómo vamos a hacer para ponerle el lazo? ¿Cómo vamos a hacer para tenerlos en nuestro puño? ¿Qué cosas podemos hacer? ¿Sí me hago entender? Y estas cosas no las hablaban ellos públicamente, ni siquiera entre el grupo de ellos, porque por ejemplo, Nicodemo, que era de ese grupo, ellos no iban a invitar a Nicodemo para ese tipo de reuniones. Y los escribas y los fariseos no todos se trataban entre sí. Y aunque eran grupos distintos, en algunas cosas coincidían, en otras no estaban de acuerdo. Pero hubo un grupo de lado y lado que dijeron, tenemos que hacer algo con esta situación. Tenemos que hacer algo con este hombre. ¿Cuánto tiempo tenían en este plan? ¿Meses? No lo sé. No lo sabemos. Pero venían con esta intención. Acuerdos a la sombra, conversaciones a media voz. Por allá surgió la idea, mira que podemos hacer esto. Él ha dicho esto con relación del perdón, de la misericordia. Vamos a llevarle una mujer que sea digna de muerte, a ver qué va a hacer él. Y entonces comenzar a escoger la víctima. Buscar la mujer a la cual van a atrapar.
La agarraron así que casualmente se enteraron o la escogieron. O la escogieron. Y el hombre que estaba con ella fue también fortuito o el hombre fue un instrumento, un seductor que ellos enviaron para que sedujera a la mujer y poderla atrapar. Todo eso es posible. Sea como sea que se hayan dado los hechos, lo que sí sabemos es que esa mañana el Señor estaba enseñando allí en las inmediaciones del templo. Llegó la turba religiosa a interrumpirle, presentándole la mujer, la colocaron en medio de todos y le pidieron al Señor que diese su opinión sobre el caso. Y estas fueron las palabras de ellos. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Ese fue el planteamiento. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Moisés nos mandó a apedrear a esas mujeres. ¿Qué dices tú? La pregunta es, ¿la apedreamos? ¿Estás de acuerdo? A la mujer no solo la están acusando de adulterio, sino que además la atraparon en la cama con el hombre con quien engañaba a su marido. Y yo repito, no se trató de una casualidad, de una coincidencia inesperada. Lo más probable es que se haya tratado del desarrollo de un plan para intentar ponerle el lazo al Señor. Y quiero pedirle, antes de avanzar, que consideremos los siguientes aspectos. Primero, ciertamente, la ley no inventada por Moisés, la ley dada por Dios, ciertamente contemplaba la pena de muerte como castigo por el adulterio. Ciertamente, sí es. La ley dada por Dios contemplaba la pena de muerte como castigo por el adulterio. Eso no es una ley bárbara, eso no es una ley inventada por... No, esa ley, ese mandato fue dado por Dios. Y no solo para el adulterio, para otro tipo de pecados también. ¿Sí? Y eso no necesitamos tratar de suavizarlo, eso no necesitamos tratar de atenuarlo, eso tenía sus justificaciones. Y no es difícil. No es difícil de entender. Miren, hermanos, amigos, cualquiera que escuche o vea este video. El hombre moderno, nosotros que vivimos hoy, nos cuesta valorar cuánto le debemos a esos mandamientos para que el mundo no esté más podrido de lo que está. Para que el mundo no esté más podrido de lo que está. Porque cuando el Señor le dio esos mandamientos al pueblo de Israel, era que ya la cosa estaba, pero terrible en los otros pueblos, en las otras culturas, en las naciones paganas, como decimos. Terrible, 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 terrible. Entonces, el asunto es que si, como siempre, que si al pecado no se le coloca un freno, el pecado no queda allí, se desborda, contamina y va destruyendo todo. Usted no ha visto
¿En qué mundo vivimos hoy con relación a la sexualidad? Y cómo se está depravando, pero tanto que, bueno, están buscando la manera de poner un freno. Hombres y mujeres que quieren andar desnudos por las calles, que nadie les reclame por estar literalmente desnudos por las calles, delante de quien sea. Viejos que quieren tener relaciones con niños, con niñas. ¿Para qué hablar de esa inmundicia? ¿Para qué hablar de esa porquería? ¿Para qué hablar de esa podredumbre? Y hemos llegado más o menos con cierta decencia a este tiempo, precisamente por esos mandamientos que dejó el Señor y que se extendieron por muchas naciones, por toda la tierra, y por la influencia del cristianismo sobre las naciones. Pero si no, estaríamos peor todavía. Y estamos al borde de un precipicio en la actualidad, porque los países y las naciones están diciendo: no quiero saber nada de Biblia, no quiero saber nada de religión, como dicen ellos, no quiero saber nada de Dios. Y al no querer saber nada de Dios, ni de mandamientos, ni de nada, lo que queda es la depravación. Voy a hacer lo que yo quiera hacer, eso es lo que voy a hacer. Lo que me nazca hacer, eso es lo que voy a hacer. Lo que me dé la gana, en otras palabras, eso es lo que voy a hacer. ¿Y quién lo frena? No hay freno. Si no hay un mandamiento de Dios que es superior, no hay freno, entonces cada quien que haga lo que quiera. Pero ¿sabe? La ley no contemplaba la muerte únicamente de la mujer. El castigo también era para el hombre. El hombre también tenía que morir. Por lo que una de las primeras cosas que nosotros notamos en esta escena es que allí hay una situación de injusticia o de parcialidad, porque los escribas y los fariseos no llevaron al hombre, llevaron solamente a la mujer. Entonces ellos han debido, si estaban preocupados por la justicia, si estaban preocupados por la observación de la ley, tenían que haber llevado al hombre también. Y no lo hicieron, por lo cual muestran su injusticia y su parcialidad. Por otro lado, como ya lo hemos mencionado en otros momentos, otras oportunidades, ellos no podían ajusticiar a nadie, no podían apedrear a nadie. Quiero decir, los judíos, el pueblo de Israel, los escribas y fariseos, no, el imperio romano los tenía desde hace casi un siglo, los tenía bajo su dominio, y toda la jurisprudencia y toda la imposición de sentencias y castigos estaba a cargo de los legisladores y soldados romanos. Ellos no podían hacer nada de esto. Lo más que podían hacer es declararla culpable y entonces llevársela a los romanos al procurador para que la juzgase el caso y ajá. Sin embargo, Juan nos dice, si ellos no podían hacer esto, si ellos no podían apedrearla, si ellos no podían, ¿qué es lo que se proponen? Juan nos dice en el verso 6, en la primera parte, cuál era su intención. Dice, mas esto decían tentándole para poder acusarle. ¿Cuál es el asunto? Entonces Juan dice, ellos llegaron con esto para ponerle al Señor, como decimos nosotros, una conchita de mango. Para ponerle al Señor algo allí para ver si el Señor cae. A ponerle allí una trampita, a ver si el Señor, por ingenuo, no saben con quién tratan, a ver si el Señor por ingenuo cae. De esto se trataba todo. Una trampa para denunciarle ante las autoridades romanas. Quizás que están dispuestos a apedrear a la mujer. Quizás llegaron allá con su piedra en la mano cada uno, como nos lo ilustran en las películas, en las imágenes, que cada uno llevaba su piedra y entonces antes de salir fueron soltándola. No lo sabemos, pero vamos a pensarlo así. Quizás están dispuestos a apedrear.
Pero una vez que le apedrean a la mujer, entonces y llegan las autoridades romanas, van a decir, él dijo que la apedrearan, él. La apedreamos, pero fue él el que mandó que lo hiciéramos. Y entonces recae la culpa sobre el Señor Jesucristo. Y si el Señor Jesucristo dice, no la apedreen, entonces van a decir qué clase de maestro es este que quebranta, que ignora los mandatos de Moisés, que no cumple, que no respeta el mandato los mandamientos de Dios, lo que hemos recibido de ordenanza del Señor. Lo que no sabían, mis hermanos, estos religiosos, era que ciertamente el Señor estaría pronto padeciendo bajo, como dice el credo, bajo Poncio Pilatos y sus soldados, pero voluntariamente y porque su tiempo había llegado, pero no por haber caído como un ingenuo en sus tontos señuelos. Pero no deja de sorprender la fiereza con que esta gente le hacía la guerra al Señor. No eran ignorantes. Estos escribas y fariseos no eran ignorantes. Que si uno dijese, bueno, es un hombre sin educación, es pobrecito, él no sabe nada. No, pero no era el caso de ellos. Era la gente más estudiada, era la gente más culta, era la gente que más había estudiado la ley del Señor. Los escribas eran los que venían desde la tradición encargados de copiar letra a letra los mandamientos del Señor. Y de no solo de copiarla, sino de enseñarla a otro. Eran los doctores de la ley, enseñaban, predicaban. Y los fariseos entonces eran los encargados de, como decir, de velar porque se cumpliese, porque se respetase. Pero se quedaron con un cascarón vacío de la palabra de Dios. Se quedaron con el mandamiento sin el espíritu. Se quedaron con la apariencia del mandamiento, pero como les dijo el Señor, se olvidaron del amor y de la misericordia. Se quedaron con el cumplimiento externo, pero se olvidaron del carácter de Dios. Y además de eso, comenzaron durante el tiempo, fueron agregando cosas y invalidaron, como les dijo el Señor también, invalidaron la misma palabra de Dios con sus costumbres y tradiciones, porque comenzaron a anexarle ciertas tradiciones y a darle tanta importancia a esas tradiciones, o inclusive más que a la misma palabra de Dios. Pero esta gente no eran pobres, repito, no eran mendigos carentes de recursos, pero se llenaron de arrogancia. En una oportunidad uno de ellos dijo del pueblo, decía, esta gente no conoce la ley, esta gente maldita, no conoce ni siquiera la ley. Hablaban así, con ese desprecio de los demás, menospreciaban a sus semejantes por su pobreza, por su sencillez. Hay un proverbio, no está allí en la presentación, pero quisiera pedirle que lo lea, y si lo coloca. Proverbios 27:4. Proverbios 27:4. Dice lo siguiente. Cruel es la ira
Cruel es la ira. Una persona con rabia, una persona iracunda puede hacer cosas crueles. Cruel es la ira. Impetuoso el furor. Y lo mismo, una persona que está enfurecida puede pero arrasar, puede hacer impetuoso es el furor. Pero luego presenta esto como decir más terrible todavía que la ira, más terrible que el furor, dice, pero ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Es terrible, ¿sabe qué es terrible la envidia? Entonces dice, esto, la ira, el furor, dice, pero ¿quién puede sostenerse delante de la envidia? ¿Quién puede? Porque entonces dice, va, el envidioso va, la envidia va allí. Va. Y esta gente definitivamente tendrían envidia del Señor Jesucristo, de que el Señor Jesucristo disfrutase del favor del pueblo, de la aceptación del pueblo, de que lo tuviesen por maestro, por profeta, de que lo siguiesen, de que la gente lo aclamase. Recuerda cuando el Señor entra al templo y le colocan, le van tendiendo los mantos y las palmas y los niños lo alaban y dicen, ¡epa, Entonces, hay algo que no hemos visto hasta ahora, mis hermanos, ¿no? En la escena, leímos que el Señor estaba enseñando. Leímos que llegó la turba. Leímos que le llevaron a la mujer y se la pusieron allí delante en el medio. Leímos que le dijeron el caso. Pero hasta ahora no sabemos qué está haciendo el Señor. Hasta que Juan nos dice las siguientes palabras. Mientras sucede todo esto, mientras ellos están hablando, el Señor ni siquiera los mira. El Señor no los está mirando. El Señor como que los ignora completamente. Dice Jesús, inclinado hacia el suelo, estaba como los muchachitos. El Señor lo que estaba ahí, escribiendo en tierra con el dedo. Llegaron ellos con su caso tan importante, llegaron ellos con ese reclamo, con una mujer que están a punto, con que dicen merece la muerte, y el Señor ni les responde, ni los mira. Está allí escribiendo en tierra con el dedo. Está cuclillado, está sentado, no sé cómo está, pero está allí escribiendo en tierra con el dedo. Estaba escribiendo en tierra. Recuerde que el Señor, antes de que llegaran los fariseos, había gente a la cual el Señor le estaba enseñando. Y esta gente están todos ahora, están todos mirando la trama, qué es lo que está pasando, y están todos pendientes, y todos los ojos puestos sobre el Señor. Y los escribas y los fariseos mirando al Señor. Y la avergonzada mujer está mirando al Señor. Y la gente que estaba antes mirando al Señor. Pero el Señor ni levanta la cabeza. El Señor ni levanta la mirada, como si nada estuviese pasando. ¿Qué piensa usted cuando usted le habla a alguien y la persona ni siquiera lo mira, ni le responde? Tantas cosas se pueden pensar, ¿verdad? Tantas cosas puede pensar uno cuando uno le dirige la palabra a alguien y la persona lo ignora por completo. Ahora yo pensando y escribiendo, quizás los fariseos pensaron, ahora sí lo agarramos, no sabe qué responder, no nos da la cara, ahora sí que lo tenemos en un callejón sin salida, lo tenemos en un callejón sin salida, por lo que dije anteriormente. Si dice que sí, ya lo denunciamos. Si dice que no, lo descalificamos. ¿Y sabe qué hicieron? Entonces optaron por insistir. Hey, responde, dinos de qué se trata. Versículos 7 y 8. Y como insistieran en preguntarle,
como insistieran en preguntarle, esa insistencia, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Una de las características de la palabra de Dios es que la palabra de Dios es incontrovertible. La palabra de Dios es incontrovertible. O sea, no se le puede estar... Cuando la palabra de Dios llega y desarma todo. Cuando la palabra de Dios llega, cierra la boca de todos los que están hablando. La puede andar una multitud diciendo y basta que Dios diga una palabra y mire, le cierra la boca a todo. Basta que el Señor se pronuncie y entonces y se acabó la discusión, se acabó el alboroto. Allí estaban todos con su algarabía, que tal, que esto, y bastó que el Señor dijera una sola frase, porque es una sola frase. La podemos decir en unos pocos segundos. Y lo que el Señor dijo, esa sola frase, esa única frase, los dejó desarmados. Los dejó mudos y tuvieron que comenzar a retirada, comenzar a salir. De allí que cuando la palabra de Dios viene a nuestras vidas o a nuestras conciencias, no hay manera de silenciarla. Podremos elegir desobedecerla, pero no podremos decir que no llegó a nosotros la palabra de Dios. Las personas podrán presentarse delante de Dios y decir, reconocer que no obedecieron su palabra, pero no podrán negar, no podrán decir que la palabra de Dios no llegó a ellos y que ellos no supieron que era diferente. No sé si me estoy explicando. Porque cuando escuchamos la palabra de Dios sabemos, no, pero esa es la palabra de Dios. Y cuando de alguna forma la palabra de Dios llega a nosotros sabemos, puede que nos guste o que no nos guste, puede que nos incomode, puede que nos asuste, puede que nos emocione, pero sabemos, es la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Debió haber un silencio ensordecedor en ese lugar cuando el Señor dijo lo que dijo y comenzaron a salir uno a uno, como leímos. Juan nos dice que salieron acusados ¿por qué? Acusados por su conciencia, desde los más entrados en años hasta los más jóvenes. Eso tiene sentido. Eso tiene sentido. Mientras más se vive, más se peca. Mientras más se vive, más se peca. Mientras más viejo, más pecado lleva uno a cuesta. Si no está en el Señor. Si no está en el Señor. Mientras más años de vida, un saco más lleno de pecado. Mientras, si no se está en el Señor. Y mientras mayor es la edad, mientras más años van transcurriendo, la conciencia también, tenemos mayor conciencia de nuestras faltas, de nuestros errores, de nuestros pecados en la vida. Y esto vale para todos. Esto vale para todos. Cuando vamos madurando, vamos viendo los errores que antes en nuestra juventud no vimos, las fallas que en el pasado no vimos. De allí que es normal. Lo normal es que con la edad, con los años venga la madurez. Debería ser así. Debemos aspirar que sea así. Debemos trazarnos que vamos hacia allá.
No sé si la expresión viene por allí o no. Viejo verde. No sé si viene por allí. Porque claro, como la idea es que sea maduro, no como una fruta verde. Déjela lo verde para la juventud, para el adolescente, para el joven, pero nosotros los entrados en años tenemos que ser maduros y comportarnos como personas maduras. Por otra parte, aunque este intento de juicio estaba impulsado por perversos motivos, es un ejemplo de hasta dónde puede llegar el corazón. Un corazón enceguecido. ¿Hasta dónde puede llegar un corazón enceguecido? No les importa a ellos llevarse a la mujer por delante. No les importa. Ellos no están pensando en el valor de la vida de la mujer. Ellos están pensando en cómo atrapar al Señor Jesucristo y cómo tumbarlo. Ellos lo que quieren es lograr su objetivo. Y para lograr su objetivo están dispuestos a lo que sea. Y yo les digo, en base a esto, mis hermanos, debemos cuidarnos siempre de tratar de estar más inclinados hacia la misericordia y el perdón, que hacia el juicio duro e inflexible, carente de empatía y consideración. Todos vamos a pecar. Todos vamos a pecar. De una u otra manera, en un sentido o en otro. Pero nosotros, creyentes, debemos cuidarnos de que nos tratemos y nos consideremos con misericordia, con ojos de misericordia y perdón, antes de que con una actitud de un corazón duro, inflexible, de juzgar, de ser jueces inflexibles. Tratar de estar más inclinados hacia la gracia y la restauración que hacia la condenación y el castigo, que no contempla más oportunidades. Y no estoy diciendo que el pecado no sea importante, pero nosotros no estamos llamados a ser jueces unos de otros. Uno solo es el juez. Uno solo es el juez, quien tendremos que dar cuentas todos. Y menos nosotros no estamos llamados a ser jueces cuando somos tan pecadores unos como los otros, redimidos por la gracia del Señor. Se terminaron de ir los acusadores. Se fueron, terminaron de salir. Quedó la gente, quedó el pueblo, ahora pendiente. Quedó la mujer callada, a solas. No se atreve a decir palabras, no se atreve a irse, no se atreve a moverse. Ella sabe que no se puede ir. Tiene que esperar ahora lo que el Señor tiene que decirle. Ella sabe que el Señor tiene que decirle algo. El Señor sigue escribiendo en tierra hasta que finalmente se levanta. Y las palabras del Señor tomarían apenas medio minuto, cuando mucho. Unas pocas palabras, unos pocos gestos de parte del Señor. Unos pocos gestos. Tanta profundidad en esas palabras, en esos gestos, en esa mirada, en ese tono de voz. Jesús, enderezándose, leemos, dice, no viendo a nadie, nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Les pregunto, ¿tenían razón en acusarla? Claro, ella era culpable. Ella era culpable. Para con su esposo, para con sus semejantes y más importante aún para con su Dios. Ella era culpable. Si hubiese estado viviendo durante la vigencia de la ley, como ya lo mencionamos, ella hubiese muerto. Estaría muerta. Pero estaba viviendo precisamente
en el tiempo en que se estaba manifestando la gracia de Dios por medio del Señor Jesucristo, de una forma especial en ese tiempo, en este mundo. Y por eso, en vez de obtener una sentencia inapelable de muerte, obtuvo gracia y perdón. En unos minutos la tormenta pasó, en unos minutos la jauría que la amenazaba desapareció, en unos minutos los que la habían arrastrado a la fuerza ante la presencia del Señor usándola como carnada la habían dejado libre. Pero repito, ella sabía que no podía irse todavía, tenía que esperar ahora el veredicto del Señor. ¿Sabe que el Señor va a dar un veredicto a todos? El Señor tendrá un veredicto para todos, para cada uno, para nosotros también. Y a unos le dirá, nunca te conocí, apártate de mí. A otros le dirá, ven, pasa adelante, buen siervo y fiel, pasa al gozo de tu Señor. Pero habrá un veredicto de parte del Señor finalmente para cada hombre, para cada mujer que pase sobre esta tierra. Y ella sabe que tiene que esperar un veredicto del Señor y ha callado y está esperando, ha esperado hasta ahora. Y el Señor le dice, ¿dónde están? ¿Ninguno te condenó? Y finalmente dice ella, abre la boca y dice, Señor, ninguno, Señor. Algo que me admira de nuestro Señor y Salvador, Él sabe cómo hablar a cada quien. El Señor sabe cómo hablar a cada persona, a cada corazón. No es una máquina, no es un mensaje que decir todos por acá. Bueno, todos sí el Evangelio, pero el Señor sabe cómo dirigirse, cómo tratar con cada uno, en qué momento y de qué manera. Y si nosotros estuviésemos con Él, veríamos que trataba de una forma Pedro, que trataba de una forma Juan, que trató de una forma esta mujer, que trató de otra forma aquellos otros, etcétera. El Señor sabe cómo hablar a cada persona en su particularidad de vida. Y a esta mujer le habla desde las amenazas, de las preguntas sobre las amenazas que tenía sobre sí. ¿Dónde están los acusadores? Finalmente alguno la condenó y solo él pudo haber hecho eso posible y ella lo sabe. Jesús le dice finalmente, yo tampoco te condeno, ni yo te condeno. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. La realidad del perdón requiere el reconocimiento del pecado. Si no hay reconocimiento del pecado, no puede haber perdón. ¿Sí lo entendemos? La realidad del perdón requiere el reconocimiento del pecado. Donde no se reconoce el pecado, no puede haber perdón. Tiene que haber un reconocimiento del pecado para que se pueda recibir perdón. De allí que cuando compartimos el Evangelio es imprescindible que de alguna manera le hagamos entender a la persona que necesita reconciliarse con Dios, que es culpable delante de Dios por causa de sus pecados y que hasta que no reconozca su culpabilidad no podrá recibir perdón. El Señor le dice, vete y no peques más. Ese no peques más es una forma indirecta. ¿Qué le está diciendo? ¿Que ha estado viviendo cómo? Claro, el Señor le está diciendo, le dice, has estado viviendo, llevando una vida de pecado. No sigas en esa vida. Vete, no te voy a condenar, pero tienes que cambiar de vida. No puedes seguir con esa vida de pecado, no puedes seguir viviendo de esa forma. El perdón que el Señor nos concede no es un indulto para que nosotros vivamos, decir, bueno, el Señor me perdonó, puedo vivir como siempre, puedo seguir con mi vida como siempre. No se trata de que vivamos con nuestra vida como siempre, se trata de que recibimos perdón para que
cambiemos nuestra forma de vivir ahora para la gloria de Dios, para honra de Dios. El perdón que Dios nos ofrece es una oportunidad para que cambiemos nuestro vivir. Ahora yo pregunto, y estoy terminando, ¿con quién estamos nosotros? ¿Con quién estamos? ¿Con los acusadores? ¿Con los espectadores? ¿O con el Señor? Pregunto, ¿ya nos hemos convencido de que el pecado, por placentero que pueda ser al principio, jamás dejará ganancias, solo arrepentimientos cuando ya no se pueden deshacer los hechos? Esto es tan importante que nos mentalicemos, que lo sepamos, que lo tengamos presente. Esto nos ayudará a rechazar tentaciones, esto nos ayudará a cerrar puertas, esto nos ayudará a mantenernos fieles al Señor. El pecado nunca dejará ganancia, sino pérdida, vergüenza. Que cuando miremos que pasó el placer, que pasó el momento y después miramos hacia atrás, lo que queda es una vergüenza de haber participado en ello, de haber estado envuelto en esas cosas. Más allá de las pérdidas que acarrea el pecado, de todo tipo. Por otro lado, no podía tocar esto porque, bueno, se nos hace muy extenso todo, ¿no? Pero este asunto de la sexualidad, tan natural y tan complejo, tan natural porque el Señor nos hizo para ello y forma parte de la dinámica de la vida, tan complejo porque por causa de nuestro corazón corrompido, de nuestra naturaleza pecaminosa, nos vemos muchas veces envueltos en situaciones. Buenas mujeres caen en situaciones vergonzosas. Buenos hombres caen en situaciones destructivas, vergonzosas, también malas. Porque una mujer que su esposo no la trata dignamente, que no se muestra cariñoso con ella, que no se muestra afectuoso con ella, viene un lobo de afuera, viene alguien a calentarle la oreja, perdonen la expresión, y a veces basta solamente eso porque hay un corazón carente de cariño, de afecto, y se abre una puerta hacia el pecado, hacia el desastre. Y porque un hombre a veces que lo que necesita es respeto y se siente irrespetado por su mujer, por su esposa, y viene otra mujer también de esa que dice el escritor bíblico, cuyas manos son redes, que lo que es una salamera, y entonces viene y lo envuelve y lo enreda, y el otro va como un cordero al degolladero. Complicadas esas situaciones a veces, mis hermanos. Y estamos llamados a vivir una vida limpia, pura. Y de estas situaciones, diría el escritor bíblico en el Nuevo Testamento, huir de eso. Huir. Dice, el hombre que ve una mujer así, mira, pero pegue la carrera. Huya, porque eso es como si estuvieras yendo al foso. Y lo otro igual, le diríamos.
una mujer, usted, una hermana, que alguien ve que tal, sáquele el cuerpo a esa persona. No importa si es un hermano, no importa si es lo que sea, sáquele el cuerpo. Sáquele el cuerpo. Con el pecado no se juega. Y con las insinuaciones de sexualidad mucho menos. No. Tercero y último. ¿Estamos esperando que el Señor se levante para que nos dé nuestro veredicto? ¿Estamos esperando que el Señor se levante para ello? Tenemos que esperar que el Señor nos dé su veredicto, que nos dé seamos, como diríamos, presentémonos delante del Señor, quedemos allí, esperemos que el Señor nos diga, que nos examine, que el Señor nos confronte y nos exhorte como solamente Él lo puede hacer, para que podamos cambiar, mis hermanos. Todavía hoy necesitamos hacer ajustes y cambios en nuestra vida. Vamos a orar, mis hermanos. Vamos a tener un momento de oración. Todo este episodio terminó con la oportunidad de una nueva etapa para la vida de esta mujer. Así para nosotros en Cristo, toda situación de fracaso, dificultuosa, aún de vergüenza íntima, personal delante del Señor, es una oportunidad para el cambio también. Le damos gracias, Señor, por su palabra que está registrada allí para nuestra edificación, para nuestra enseñanza, para nuestro caminar, para el fortalecimiento de nuestra confianza, de nuestra fe. Le damos gracias porque podemos acercarnos a ella con libertad y compartirla libremente con el auxilio, Señor, la ayuda de su Santo Espíritu. Pues así creemos, Señor, que su Espíritu Santo nos asiste. Eso hemos pedido, Señor, y en ello hemos confiado. Le alabamos por el registro del Evangelio de Juan. Le alabamos por el registro de ese evento que tuvo lugar ese día. Le alabamos, oh Señor y Salvador nuestro, por sus palabras, por su actitud. Le damos gracias porque de alguna u otra manera nosotros, que también pecamos tanto, Señor, a diario, sabemos que hay un lugar para gracia de nosotros delante de usted, para hallar gracia, misericordia. Le damos gracias que nuestros acusadores, Señor, o el acusador de nuestras almas, fuimos librados de él, Señor. Nos sentimos tan seguros, tan confiados. A resguardo por la obra de nuestro Salvador. Sin embargo, queremos pedirle que usted nos haga sensibles, nos mantenga sensibles, Señor, en nuestras conciencias. Seamos sensibles a su palabra, seamos sensibles a su voluntad para con nosotros, a la guía de su Espíritu, Señor. Seamos sensibles a la amenaza del pecado. Podamos percibir
cuando el enemigo está, Señor, asediando nuestras vidas para poner algún tropiezo. Es nuestro deseo vivir en pureza, es nuestro deseo estar como a los pies del Salvador, es nuestro deseo, Señor y Dios nuestro, seguir cambiando, seguir afinando nuestra vida para que resultemos aprobados delante de usted, Señor, en nuestro vivir diario. Damos gracias, pues, Señor y Dios, en Cristo Jesús. Amén.